declaran las Sagradas Escrituras la siguiente verdad. Por tanto os digo, está hablando Cristo, Dios encarnado, nuestro Redentor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su campo, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad ahora los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles o los paganos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Hermanos, Cristo desea que tanto sus discípulos, que son los que están escuchando estas palabras, como nosotros, quitemos nuestra mirada de esta tierra y enfoquemos nuestra mirada en el mundo venidero, en lo eterno. Y nuestro amado Señor Jesús viene hablando de esto en textos anteriores. Cristo no ha cambiado su tema aquí en el Sermón del Monte. Cristo viene enseñándole a sus discípulos, yo quiero que ustedes dejen de mirar hacia abajo y empiecen a mirar hacia arriba. Dejen de mirar lo temporal para que empiecen a mirar lo eterno. Y en el versículo 19 de Mateo 6, miren lo que Cristo viene diciéndole a sus discípulos, lo cual está en el mismo contexto y con el mismo propósito de lo que acabamos de leer. Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Cristo viene haciendo esto. Cristo viene diciéndole a sus discípulos, desenfoquen sus miradas de esta tierra y enfóquenla en las cosas que permanecen para siempre. Hermanos, nos cuesta entender a muchos de nosotros que solo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que estamos de paso aquí. Nos cuesta entender que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí. Somos extranjeros. Y este pasaje que acabamos de leer se encarga de conducirnos a mirar hacia el lugar correcto usando Cristo las palabras correctas. Cristo entonces nos ayudará en la mañana de hoy, es mi deseo y mi oración, a que reenfoquemos nuestras miradas, a reenfocar nuestras vidas. Yo quisiera que viéramos un poco sobre las características del afán antes de entrar un poco a nuestro texto. Turbador en medio de nosotros. Y esto es algo que ha estado con el hombre desde la caída de Adán y Eva, constantemente. Y Cristo dice, no os afanéis, hay una prohibición. Y esa palabra no os afanéis implica estar ansioso, implica estar distraído.
Y eso es lo que sucede cuando estamos preocupados. Estamos desenfocados. Nuestra visión está distorsionada. No podemos ver con claridad y objetividad lo que nos está ocurriendo. Pero como les dije, quiero, como bien dijo un siervo del Señor, algunas características que tiene el afán. En primer lugar, mis hermanos, el afán es pesimista. Se enfoca en lo peor y anticipa lo peor. Y eso disminuye nuestra racionalidad y nos lleva entonces a reaccionar de maneras muy emocionales en medio de circunstancias difíciles. El afán es tan pesimista que todavía no ha ocurrido lo que él cree ocurrir y lo pone peor de lo peor. Agranda las cosas de una manera, es que esto se va a poner peor. ¿No han escuchado en estos últimos meses esa palabra? Bueno, si esa es tu actitud, estás un poco afanado. Pero el afán también es futurista. Así es. Pero es un futuro que la preocupación no conoce y es un futuro que la preocupación tampoco controla. Es impresionante. El hombre preocupado no sabe lo que va a acontecer, pero él ya lo está programando, se está anticipando, da detalles. Y todavía no ha sucedido. Pero el afán, lo cual es un pecado, como veremos hoy, vive también en el pasado. Cosas que ya ocurrieron, que yo no puedo cambiar, pero son las que nos perturban, a pesar de que Dios ha prometido que todo obrará bien. Pero ¿por qué te afanas de esta manera? Es que yo no quiero vivir lo mismo que vivieron aquellos en el pasado. No, porque es que yo no quiero vivir lo mismo que yo viví en el pasado. El afán es eso, vive en el pasado. Pero en último lugar, la preocupación es especulativa. No solo es pesimista, no solo es futurista, no solo vive en el pasado, sino que es especulativo el afán. El afán se hace idea de cosas que a veces nunca ocurren. ¿Escuchó eso? Pero es que si no lo hacemos así, no trabajamos así, no producimos así, va a suceder esto y aquello, y tal vez nunca ocurre. Y le dice, pero ¿te diste cuenta que lo que me dijiste nunca pasó? Bueno, pero estamos preparados. No, lo que estamos era afanados, angustiados y nos quitó el sueño. El afán tiende a eso. El afán tiende a pensar en cosas que tal vez nunca ocurran. El afán cree que el futuro está en sus manos y no en las manos de Dios. Ese es el afán. Y hay muchos en el día de hoy que creen controlar lo que solo Dios puede controlar. En lugar de vivir en el presente, viven en el futuro o en el pasado. Y esta es la realidad, mis hermanos, la que lleva a expresar a nuestro Señor Jesucristo las siguientes palabras. Por tanto, no te afanes. Y el afán tiene esas características. Hermanos, yo reconozco que hay ocasiones en que ciertos problemas físicos del cuerpo, ciertos desbalances químicos, por ejemplo, pueden generar un estado ansioso. Reconozco que es así. Y en tal caso debemos acudir al doctor para que determine el origen físico del problema y también la solución. Pero si la ansiedad, y escúchenme bien, si la ansiedad ha sido producida, como ocurre de hecho en la mayoría de los casos, por un manejo inadecuado de las presiones de la vida diaria y no por un problema físico, no médico. Tú lo que necesitas es el remedio que encontramos en nuestro texto. Y puedas estar tratando con algo y perdiendo tu tiempo con algo que no es la raíz del problema. Por eso te digo, si esto viene de un manejo inadecuado de las presiones de la vida diaria, tú necesitas lo que dice el texto. Hermano y hermana y amigo presente en esta mañana, Jesús no prohíbe que planeemos o proveamos para el día de mañana. Eso no lo está prohibiendo el Señor. Sin embargo, Él prohíbe el afán y la ansiedad que perturban el gozo y la paz.
Y como veremos hoy, la ansiedad es producto de la falta de fe en Dios. El comer y el vestir son necesidades básicas. Todos necesitamos alimentarnos a diario, ¿cierto? Así que son necesidades básicas que nos preocupan y todavía más cuando se tienen hijos. Y a través de eso pudiéramos legitimar la preocupación. Y Cristo dice, no deberías preocuparte ni siquiera por lo básico. Ni siquiera por lo básico, dice Cristo. Ni siquiera por eso deberías estar preocupado. Cristo en este texto realiza varias preguntas a sus discípulos, pero entre la primera de las preguntas que Cristo hace es la siguiente, vean en sus Biblias. ¿No es la vida más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Vieron la pregunta? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta es muy obvia. La vida es más valiosa que un pedazo de plátano o un plato de arroz. Es más valiosa que eso. Y asimismo el cuerpo es mucho más valioso que la ropa que tú llevas puesta, mi hermano. La respuesta es obvia. La vida y el cuerpo son más valiosas que un plato de arroz y que la ropa que tienes puesto. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios y solo Dios nos ha otorgado vida. Amén. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la maravilla que es el cuerpo humano? ¿O en lo maravilloso que es el hecho de que estemos vivos? Qué cosa tan misteriosa y maravillosa es la vida, ¿verdad? Porque ya están los órganos. Pero hay muchos cuerpos sin vida con órganos. ¿Qué es lo que produce esa vida? Es algo misterioso y maravilloso al mismo tiempo. Cada día son concebidos nuevos seres humanos que no existían antes, con una constitución genética particular, similar a sus padres biológicos y aún así distintos de ellos. Es impresionante. Seres humanos con capacidad de pensar, de sentir, de tomar decisiones. Increíble que yo pueda hacer estas cosas, a estar hablando, pensando al mismo tiempo. Es extraordinario. Ahora bien, ¿quién es el autor de eso tan maravilloso que nosotros llamamos vida? La respuesta más obvia que podemos dar es que el autor de la vida, de eso tan complicado y perfecto que llamamos vida, tiene que ser alguien vivo, inteligente y todopoderoso. Y ese es a quien la Biblia llama Dios con D mayúscula. Aceptamos que Dios es el creador de la vida, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no acepta que Dios es el creador de la vida? ¡Qué bueno! Entonces escucha lo siguiente. Aceptamos que Dios es el creador de la vida, pero no podemos aceptar que tiene poder para sostenerla. Impresionante. Creemos y afirmamos que Dios es el autor de este mecanismo tan complicado que es el cuerpo humano, con todos sus órganos vitales, con su incomparable red de neuronas, con su sistema digestivo y circulatorio, pero no podemos creer que Dios sea capaz de proveer lo que necesitamos para mantenernos vivos. Increíble. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 32. Hermanos, lo que vas a leer es palabra de Dios. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo Jesús, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, ¿puedes considerar esta verdad?
Considera también tu propio cuerpo, ya no solo la vida, tu propio cuerpo. Se trata de un diseño complicadísimo, pero muy funcional y fácil de transportar de un lugar a otro. Todo eso vino de la mano de nuestro buen Dios. Entonces, ¿por qué dudas de su capacidad para cuidar de ti? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido?, preguntó Jesús. ¿Ven, hermanos, cómo la ansiedad es producida cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos dio y del cuerpo que Él creó? Nos olvidamos de eso. ¿Qué es más fácil? ¿Conseguirte una camisa, un plato con arroz o darte vida y este cuerpo tan funcional? La respuesta es obvia. Y Cristo dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si les he dado esto tan maravilloso y majestuoso, ¿no le podré dar lo otro a ustedes? Mis hermanos, ¿cuánto nos olvidamos de esto? Que aquel que nos dio la vida no pueda darnos lo que necesitemos para mantenernos vivos. Pero hay otra cosa que podemos vislumbrar en nuestro texto. Caemos presa del afán y la ansiedad cuando fallamos en reconocer que Dios cuida su creación con esmero y de manera especial a sus hijos. Cuando fallamos en reconocer que Dios cuida su creación con esmero y de manera especial a sus hijos. Hermanos, si hay algo de lo cual tenemos abundante testimonio en la creación, es que Dios cuida lo suyo. Dios cuida lo suyo. Nuestro Dios no es descuidado con sus cosas. A Él no se le olvida nada. Él es el creador, pero es también el que sostiene todo aquello que ha creado. Y una vez más, el Señor se vale de dos ilustraciones bien sencillas para traer a nuestras mentes y corazones enseñanzas muy profundas. Característico en Cristo. Verso 26 de Mateo 6. Mirad que las aves del cielo. Y en el 28 dice, considerad los lirios del campo. Pájaros y flores. Es los elementos que usa el Señor. Pájaros y flores. Dos elementos que abundan en la creación. Y a través de los cuales aprendemos algo acerca de nuestro Dios y su relación con nosotros. Él dice, mirad las aves del cielo. Es como si Cristo dijese a sus discípulos y a nosotros, a ti que estás ansioso, ansiosa, ¿es que acaso nunca te has detenido a observar las aves? Muchos cristianos hoy se han dedicado tampoco a deleitarse y a contemplar la creación de Dios. A mí me encanta un hogar donde hay una ventana donde puedas contemplar vegetación y el cielo. Anoche estábamos en casa de unos hermanos y cuando llegamos en la tarde, tienen una ventana donde se aprecia el cielo glorioso, unos colores impresionantes, una mirada única. Pero hay muchos cristianos, debido a tanto su afán con el trabajo, llegan a casa y en lugar de seguir deleitándose en la creación de Dios, lo que hacen es encender el televisor. A encontrar, entre comillas, deleite con muchas cosas, el 90% superficiales de esta vida. Cosas que hacen más tontos a los tontos. Pero dedican muy poco a contemplar las flores, sus colores, las aves, el sonar de los pájaros. Eso es hermoso. Y Cristo dice, tú que estás ansioso, ¿te has detenido a observar las aves del cielo? ¿No te dicen nada las aves del cielo? Míralas. Y la palabra que el Señor usa aquí para mirar las aves implica una mirada atenta, atenta. Está diciendo, observa con atención las aves del cielo y medita en ellas. No siembran,
ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿cómo se sostienen entonces? Cristo responde: vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No estará Él más preocupado por nosotros que por las aves? ¿No dice la Biblia que a diferencia de las aves y todo tipo de animal y aún los árboles, nosotros únicamente llevamos la imagen de Dios? Y de nuevo la pregunta, ¿pero cómo se alimentan? A lo largo de los siglos han encontrado las aves alimento en la tierra. Ustedes no van caminando por una calle y encuentran una multitud de aves muertas. Dirán, ¿qué les pasó? Las envenenaron. Pero jamás pensaría, ¿será que no hay alimento? ¿Será que les tocaba su número y no consiguieron nada hoy? ¿Saben por qué? Porque el Dios que las creó se ocupó también de eso. Dios no descuida sus cosas. La tierra está llena de alimentos para aves. Increíble. ¿Nos enseñan las aves a ser perezosos y descuidados? Por supuesto que no. Ellas deben hacer algo para conseguir su alimento. Los gusanos no les caen del cielo. Es buscar ahí en la tierra. Pero haciendo lo que deben hacer, y escuche bien, haciendo lo que deben hacer, descansan en la providencia y en la mano de su bondadoso Creador. Haciendo lo que deben hacer. Y ahora viene la pregunta de nuestro Señor Jesucristo: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién alimenta a las aves? Vuestro Padre. Él no es el Padre de las aves, mis hermanos. Él es vuestro Padre. Él es el creador de ellas, pero es vuestro Padre. ¿No creen ustedes que a sus ojos vosotros sois más valiosos? Claro que sí. Cuida de las aves y no cuidará de sus hijos. Y no cualquier hijos. Aquellos por quienes Cristo se encarnó. Aquellos por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por ellos. Hermanos, es absurdo siquiera pensar tal cosa. Si tiene cuidado de su creación, ¿no tendrá cuidado de los que son sus hijos? Quienes han sido comprados por precio de sangre. ¿Acaso fue por las aves que Cristo padeció en la cruz del Calvario? Pregunto. ¿O se ha ocupado el Espíritu Santo en aplicar en alguna de ellas la obra de redención que se llevó a cabo en la cruz? ¿En cuál ave, pregunto yo, ha hecho morada el Espíritu de Dios? ¿Cuál ave está siendo santificada en este momento? ¿A cuál de ellas se le ha prometido morar eternamente en la Jerusalén celestial? ¿No son esas promesas solo para aquellos que han creído en Cristo, sus hijos? ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo absurdo que es para un creyente estar ansioso? ¿Se dan cuenta? O pensemos por un momento en los lirios del campo. Verso 28. Considerad los lirios del campo. La palabra que usa nuestro Señor aquí, que Reina Valera traduce como considerad, es todavía más fuerte que la que usa en el verso 26. Su significado es: estudia cuidadosamente los lirios del campo. Ya no solo medita en ellos, sino estúdialos. Examínalos con detenimiento. Hermanos, el Señor quiere que pensemos correctamente, ya que el tema con el afán empieza en nuestra mente. Y ahora mediten el hecho de que ese lirio no trabaja ni hila. Pero os digo, dice el Señor, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Hermanos, si la gloria de Salomón era proverbial entre los judíos, sus riquezas, su palacio, su ropaje, su sabiduría, y sin embargo nada de eso se equiparará a la gloria de una flor silvestre. Pero ahora Cristo llega más lejos y dice en el verso 30:
Que esa flor que hoy adorna las praderas y que posee tanta belleza es de una duración muy corta. Dice que la hierba que hoy es, mañana ya no será. Tal vez la hermosura de los lirios, no sé quiénes los han visto, son muy hermosos. Colores impresionantes. Tal vez esa flor termine su hermosa vida siendo comida de chivo o quemada en un horno. ¿Por qué te afanas entonces por el vestido si Dios viste a los lirios del campo? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Y saben qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Tú vales más que una flor. Hermanos, hay flores hermosas, únicas. Y el Señor nos dice, tú vales más que una flor. Y yo las he visto. Tú vales más que un pajarito y yo los alimento. Hermano, la vida de un ser humano y sobre todo la vida de uno por quien Cristo murió es mucho más valiosa delante de Dios que una flor. Y Dios viste las flores, ¿por qué dudas de que quiera o pueda vestirte a ti o alimentarte a ti? Pero hay una tercera razón que podemos extraer de nuestro texto del por qué nos cargamos de ansiedad en ocasiones. Verso 27 de Mateo 6. ¿Y quién de vosotros, quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Este texto ha sido de mucha controversia entre los comentaristas, ya que la palabra griega usada aquí es elikia, estatura. Puede ser también traducida como medida de la vida. Por el contexto que veo aquí, nos movemos a pensar que es a eso a que se refiere el Señor aquí. ¿Quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? El doctor Martin Lloyd-Jones lo dijo así. Él hace un paráfrasis del texto y dice: ¿cuántos de vosotros, con todas estas preocupaciones y ansias, viviendo con tantos afanes, puede prolongar la duración de la vida siquiera por un instante? De hecho, más bien podría ocurrir lo contrario. Que la ansiedad y la preocupación sea la causa principal de una muerte prematura. No necesariamente tiene que ser así. Pero vivas mucho o vivas poco, te aseguro que el afán y la ansiedad te harán la vida miserable. ¿Escuchaste eso? Nada se logra estando ansioso, nada, excepto perturbar la mente y el corazón, de modo que no podemos pensar con claridad en medio de las circunstancias difíciles. Hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras vidas, de hacer ejercicios, de comer saludables, hacernos chequeos médicos cada cierto tiempo, pero ninguna de esas cosas impedirá que la muerte llegue cuando tenga que llegar. Ninguno, por más que se afane, podrá añadir un codo a su estatura. Pero nuestro texto revela una última causa del afán y la ansiedad que en cierto modo resume todo lo anterior y la encontramos en esa breve frase que aparece al final del verso 30. Mateo 6, versículo 30. Y dice el Señor: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros que hombres de poca fe? ¿Cuándo somos presa del afán y la ansiedad? Cuando fallamos en relacionar nuestra fe con las circunstancias que nos rodean. Cuando fallamos en relacionar nuestra fe con las circunstancias que nos rodean. El Señor hace en cierto modo un resumen de cuanto ha venido diciendo acerca de este problema de la ansiedad, reduciéndolo todo a una sola causa: la poca fe.
¿Quiénes son los que están ansiosos por la comida y el vestido, aun a pesar de que saben que Él alimenta a las aves y viste a los lirios del campo? El texto lo señala, a los hombres de poca fe. Ahora, es importante notar que estas personas no eran incrédulas. Las personas que Cristo señala aquí son creyentes, son hijos de Dios. El Señor no les acusa de no tener fe, sino de tener poca fe. Una fe inadecuada para enfrentar circunstancias adversas. Eso es poca fe. Una fe inadecuada para enfrentar circunstancias adversas. Solo una persona salva puede ser culpable de tener poca fe. Los incrédulos no tienen fe. Hermanos, muchos cristianos poseen una fe poderosa en la obra redentora de Cristo y en su participación personal en dicha obra. Nunca han experimentado dudas de su propia salvación. Muchos cristianos, de seguro la mayoría, dicen: yo creo que Cristo pagó por mis pecados. Sin embargo, esas mismas personas tienden a abatirse y a dejarse atrapar por la ansiedad en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque no relacionan su fe con esas circunstancias adversas. No la relacionan. Ven todo con los ojos humanos. No hay fe, no hay Dios. No hacen un uso consciente de su fe en medio de la adversidad. Ese es el cuadro que el Señor presenta en Mateo capítulo 6. Este hombre o esta mujer es capaz de creer que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarle. Es capaz de creer que en Cristo todos sus pecados son perdonados. Pero cuando piensa en la ropa de sus hijos, en el alimento de su familia, en las cuentas que tiene que pagar, en el estado de las delincuencias y el estado de los hospitales del país, entonces se llena de temor y ansiedad. Eso es poca fe. Eso es poca fe. Puede confiar en Cristo para la salvación eterna de su alma, pero no puede confiar en que pueda llenar una pequeña cavidad en su estómago. Impresionante. Impresionante. Él me puede salvar de la condenación eterna, puede pagar mis pecados, puede darme el cielo, puede darme gloria, pero no me puede dar un poco de alimento para llenar mi estómago. Uy, qué horrible. Y esto lo viven muchos cristianos. Hay un hermano a quien amo mucho, y no digo esto para menospreciarlo, sino para entender hacia dónde debemos correr en medio de las circunstancias difíciles. Y es un hermano que yo creo que tiene un entendimiento claro del Evangelio. Pero cada ciertas épocas me llama y me dice: pastor, recuérdeme la soberanía y el amor de Dios. Ya yo sé que está en un momento difícil. Digo, ok, de nuevo vamos. Y después de eso me dice: wow, era lo que necesitaba. Y él no duda de lo que Cristo hizo en la cruz por él. Pero en circunstancias adversas no podemos dejar de relacionar nuestra fe con las circunstancias difíciles. Ser de poca fe, dice el doctor Lloyd Jones, significa ante todo que las circunstancias nos dominan en vez de dominarlas nosotros a ellas. Son como los judíos cuando estaban en el desierto. Dios los había libertado de la esclavitud de Faraón a través de una cadena de hechos portentosos y gloriosos, pero cuando se vieron entre el ejército de Faraón y el mar, se llenaron de ansiedad y se quedaron contra Dios. No se detuvieron a pensar, pero ya va. Si Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y de esa manera tan gloriosa, podrá sacarnos de este problema también. Algunos creyentes no se preguntan: pero si Dios me ha sostenido hasta este día, me dio la salvación de mi alma y ha hecho cosas tan gloriosas en la vida, ¿no probará guardarme en estas circunstancias tan difíciles? ¿Cuánto quisiera que esos amén fueran una realidad en medio de la adversidad? Debemos detenernos a pensar en el valor de la vida que Dios nos ha dado, como dice el verso 25, en el cuidado que Dios tiene de su creación, como dice el verso 26 y 28, y en lo tonto y fútil que es el afán, según lo dice el verso 27,
y también detenernos a pensar en el carácter y capacidades de nuestro Dios, como lo dice el verso 31 y 32. Cuando dudamos de esa manera en medio de una adversidad, estamos poniendo por el piso los atributos de Dios. Cuando nos dejamos arrastrar por el afán y la ansiedad, estamos diciendo que Dios no es poderoso. Estamos diciendo que Él no puede proveer. Estamos diciendo que Él no es omnisciente, que Él no está consciente de mi necesidad. Y el texto dice, pero vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad. Por eso es un pecado grave dejarnos arrastrar por el afán y la ansiedad. El agarrar tus maletas y irte del país no va a solucionar tus problemas. No va a solucionarlo. Y lo digo porque ese es el pan de cada día en nuestro país. El pan de cada día. Tú necesitas algo más que una frontera. Algo más que una frontera. Algo más que otra idiosincrasia. Necesitas más que eso. Más. Y miren lo que dice el verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mis hermanos, Dios ha puesto en nosotros la capacidad de desear. Esos deseos que sentimos por el alimento, la comida y todo lo demás, es deseos que Dios ha puesto en nosotros. Pero tan pronto, y escúchame bien, tan pronto ese deseo, aun sea por cosas legítimas, como un plato de comida o el vestido, por cosas legítimas, aun si ese deseo por lo que no tenemos empieza a generar descontento en nuestro corazón, ya se ha convertido en avaricia. Tan pronto me dices que eso no te deja dormir, que te quita la paz y te llena de inquietud, se ha convertido en pecado, en avaricia. El problema no está en desear, pero cuando ese deseo sobre algo, ponle el nombre que tú quieras. Yo te estoy hablando de cosas básicas, comida y bebida, ponle el nombre, zapatos, teléfono, ropa, carro, casa, seguro, lo que quieras. Cuando eso ya empieza a perturbarte, a quitarte el gozo y la paz y a llenarte de inquietud, mi amado hermano, se convirtió en avaricia. Y los avariciosos no heredarán el reino. Se convirtió en avaricia. Se convirtió en un ídolo. Ha suplantado a Dios por eso. Alguien decía que nuestros deseos debemos tenerlo en nuestra mano, pero con la mano abierta, aquí, el deseo aquí. De manera que cuando Dios en su providencia quiera quitárnoslos o no dárnoslos, no nos va a afectar. El problema es que muchos tienen los deseos así, con el puño cerrado. Y por eso cuando se los quitan, les duele tanto. Les duele tanto. Deben estar allí, pero con la mano abierta, entendiendo que hoy pueden estar, mañana no. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y la avaricia nunca camina sola, mis hermanos. Siempre viene acompañada del afán y la ansiedad. Siempre. Y dice el texto del verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Comida y vestido. Cristo nos dice en Mateo 6, no se afanen por las cosas por las que se afanan los paganos, los incrédulos. ¿Y cuáles son esas cosas? Alimento y vestido. Hermanos, afanarse aún por la comida o el vestido o la bebida es un síntoma de paganismo. Es un síntoma de paganismo. Gracias, mi hermano. Ve, yo no la pedí. El Señor sabe que tenía necesidad mucha. Es síntoma de paganismo. Hoy hay muchos evangélicos peleando por el arbolito de Navidad, porque una fiesta pagana y haciéndose un show, pero siguen afanados por la comida y el vestido, que es un síntoma de paganismo y todavía peor. Porque el arbolito lo ponen 31 días. El afán y el paganismo los apartan, los arrastran todo un año. ¿Qué debe hacer el creyente para luchar contra esa tendencia natural de nuestro corazón? Pues buscar con afán, y escuche eso, buscar con afán una meta más noble y más alta. Te voy a dar más alternativa a tus preocupaciones. Debes buscar una meta más noble y más alta que un plato de arroz y que una camisa.
Dice el verso 33. Recuerden que en la Biblia hay mandamientos negativos y positivos. Cristo nos dice en el 25, no te afanes. ¿Qué hago, Señor? He aquí, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa? Carro, helicóptero, un apartamento en el country club será. Lo que viene diciendo, comida y vestido. Solo podremos librarnos del afán y la ansiedad cuando pongamos en orden nuestras prioridades. El Señor Jesucristo quiere que los cristianos empiecen a entender cuál debe ser el orden de las prioridades en su vida. ¿Saben por qué? Porque tendemos a ser desordenados en eso. Tendemos a poner en primer lugar lo que debe ir en último lugar. Y viceversa. ¿Y cuál ha de ser la prioridad número 1 del Hijo de Dios para lidiar con esas preocupaciones y ansiedades? Pues el avance del reino de Dios en primer lugar en este mundo. Y aquí puedo añadir muchas cosas que ayudarán al avance del reino de Dios. Muchas. Pero en segundo lugar, y el conformarnos cada vez más al carácter santo de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Está hablando del carácter santo que debemos buscar en nuestra vida y el apoyar para el avance del reino de Dios. Allí no solo se nos ordena hacer algo, sino que también se nos promete algo. Dice que si buscamos estas cosas, todas estas cosas básicas serán añadidas. Es como si Dios condescendiera con nuestra debilidad y nos dijera, ocúpate en aquello que es importante, el avance de mi reino en este mundo y tu santidad personal, que yo me encargaré del resto. ¿Está usted diciendo, pastor, que debo descuidar mi vida, que debo ocuparme únicamente de las cosas espirituales porque Dios se encargará de alimentarme y vestirme? No. Eso no es lo que quiero decir. Esto no significa que voy a sentarme a esperar que Dios me alimente y me consiga vestidos. Pero sí significa que no sacrificaré el cuidado que debo tener por el avance de la obra de Dios y el cuidado de mi propia santidad por estar más ocupado en lo que debo para suplir otras cosas, en lo que hago para suplir otras cosas. Eso es lo que está diciendo. No debo intercambiar el orden de prioridades. Una cosa, mis hermanos, es poner nuestras capacidades a funcionar con diligencia y responsabilidad, y otra muy distinta es permitir que nuestros trabajos nos alejen de Dios y de una vida santa y justa. Son cosas muy diferentes. Mi prioridad debe ser buscar el reino de Dios y ayudar para el avance del reino en esta tierra y mi santidad personal. Esa ha de ser mi principal preocupación. Y Dios se encargará de suplir para mis necesidades conforme a la riqueza de su gracia. Esto es una promesa de Dios y yo la creo. Hay dos cosas que me preocupan hoy. Una, un afán desmedido por el conocimiento teológico desligado de una vida piadosa. Me preocupa. Me preocupa ver hombres que saben mucho pero viven muy poco. Y cuando digo viven muy poco no me refiero a su edad, me refiero a la práctica, a su piedad, a su testimonio. Constantemente me toca tener conversaciones con hombres y mujeres que conocen mucho, hermanos. Pero cuando me siento y les digo, háblame de tu vida de oración, son un desastre. Un desastre, literal. Si son casados, le pregunto, ¿cómo está tu relación con tu esposa y con tus hijos? Un desastre. Si les pregunto, ¿cómo está tu servicio y compromiso en la iglesia local donde Dios te puso? Un desastre. Hermanos, yo no creo en eso.
Yo quiero ver no solo lo que tú conoces, sino lo que vives. La palabra está hecha para transformar la vida del hombre. Si no lo ha hecho, tú eres más ignorante que los ignorantes. Y acarrearás más condenación porque tienes más conocimiento. Por eso no quiero saber lo que sabes, yo quiero saber cómo vives. Y digo eso porque siempre uno se topa con esa gente que te viene a hablar y casi que te hablan en griego. Pero viven prácticamente nada. No pueden leer a diario ni siquiera 20 capítulos de la Biblia, pero se pueden comer en un día un libro. ¿No te da eso vergüenza? ¿No te da? Debería darte. Y lo digo porque de repente algunos vendrán después del sermón y en lugar de enfocarse en lo que importa, porque normal estas personas así se enfocan en lo menos importante. Mira, hablando de lo que dijo de la controversia de nadie puede añadir a su estatura un codo, aquella palabra griega, ¿podemos hablar de eso? No. Dios ha dicho cosas muy claras hoy, que te están llamando a corregir cosas en tu vida ya. Pero en segundo lugar me preocupa cómo muchos han cambiado sus prioridades, que los veo invirtiendo horas de hora en sus trabajos, afanes y afanes en sus trabajos, pero le están dedicando muy poco al avance del reino y a su propia vida en su santidad personal. Me preocupa eso. Y por eso no terminan descansando en el Señor, sino en lo que dicen las noticias o en cómo amaneció el dólar. ¿Se dan cuenta que ponen sus confianzas en cosas tan inestables y frágiles, superficiales y débiles? En lugar de poner su confianza en nuestro Dios poderoso y fuerte y en su palabra que da vida y santifica. El Señor quiere que ordenes tus prioridades. Yo estoy seguro que tú no serías capaz de trabajar solo 8 horas diarias de lunes a viernes. Solo de 8 a 5, de lunes a viernes. Confía, son 5 días, 8 horas reglamentarias. Pero ¿sabes por qué no lo puedes hacer? Porque no confías. Porque tu confianza está en lo que puedes hacer si trabajas más. Tu confianza no está en que si te enfocas primeramente en el avance del reino y tu santidad personal, Él proveerá lo que necesitas. Y ojo, lo básico. La Biblia dice que si tenemos sustento y abrigo estemos contentos, ni siquiera satisfechos, ni siquiera tranquilos, dice contentos, contentos, alégrate, dice. Y saben que todos los que estamos aquí tenemos más que un techo y ropa. Todos tienen por lo menos aquí 2 pares de zapatos. Si quieres vamos a tu casa y abrimos tu gaveta de la ropa a ver si está vacía. O si está vacía y lo único que tienes es lo que tienes puesto. Abramos la nevera de tu casa o tu cuenta bancaria. Por lo menos para el pasaje tiene. Y la Biblia dice con techo y abrigo está contento. Y tú tienes más que eso. Lo que pasa es que la avaricia te lleva a querer más y más y más. Y son esos deseos los que te quitan la paz. Quienes te tienen ansioso, frustrado, amargado, no es otra cosa. Porque lo que necesitas tener, lo básico, lo tienes. Pero es que hay que hacer cola. Hazla, lo consigues. Pero es que no se consigue. ¿Qué has comido entonces todo este mes? Yo vengo de Yaracuy, de la obra que está en Yaracuy. Y déjeme decirle, aquí estamos de lo mejor. Hay hermanos que tienen semanas, y escúchame bien, semanas, comiéndose un solo plato. Que cuando mi esposo y yo los vimos nos espantamos de terror al verlos tan delgados y tan débiles. Hay un hermano que tiene una manguera pegada aquí, en la barriga, aquí. No puede comer. No tiene para sus medicamentos, no lo tiene. En estos días se le hicieron unos coágulos enormes en su estómago y se le reventaron en plena vía. ¿Y sabes qué es lo que hacía en el hospital? Darle gloria a Dios y cantar alabanzas a Él. ¿Tú te das cuenta lo que eres tú delante de Dios y lo de poca fe que eres? Madres que tienen a sus hijos detenidos injustamente, que no tienen que comer, que no tienen un empleo, que necesitan medicamento y no los tienen. Personas sufriendo de cáncer y tumores y de paso sin Cristo. Tú piensas mucho en lo que no tienes en lugar de pensar en lo que sí tienes. Esas son tus frustraciones.
que piensan muchos en lo que no tienes, y esto va para todo, incluyéndome a mí. Le decía a mi esposa esta mañana, este sermón me lo prediqué a mí mismo porque yo también sufro como tú. No tengo una especie de inmunidad yo. Todo lo que estamos aquí, desde el que está de primero hasta el último, todos estamos sufriendo las calamidades de esta situación. ¿La fe no se prueba en los momentos difíciles? Decía aquel misionero, es muy fácil tener fe cuando se tiene dinero en el bolsillo y comida en la alacena. Es muy fácil tener fe. Ahí es muy fácil cantar con gozo. Ahí es muy fácil. Y Cristo nos está mostrando cuáles son nuestras prioridades. Y yo estoy seguro que el 90% de los que está aquí, sus prioridades no son el avance del reino y su santidad personal. Pero quieren que Dios les provea para las cosas básicas. No, Él ha prometido que el que se enfoca primeramente en eso y se esfuerza en eso, Él suplirá lo que necesitan. Para eso son las promesas. Para esos. Este año fue un año difícil para todos, pero yo le doy gloria a Dios porque en los momentos que menos lo esperé, Dios se acordó de mí. ¿Y saben por qué? Porque Él ha prometido acordarse de sus hijos. En los días de Ageo, el pueblo de Israel descuidó la reconstrucción del templo. Todos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Y saben qué? Ellos abandonaron la reconstrucción del templo, descuidaron el reino de Dios por hacer otras cosas. ¿Y saben qué pasó? Ni terminaron haciendo las otras cosas ni el templo, porque Dios obrará así. ¿Me estás abandonando por estas cosas? Ok. Él es Dios, hará como Él quiere. Dios promete suplir para nuestras necesidades, comida y bebida, que es lo más indispensable, y el vestido. Y vamos a poder librarnos del afán si ponemos en orden nuestras prioridades. Hemos visto que debemos pensar correctamente, debemos poner en orden nuestras prioridades, pero cerremos viendo este último remedio. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Parece que Cristo había terminado en el 33. ¡Bum! Pero cierra aquí con un detallito que también nos lleva al afán. Cada día tendrá problemas suficientes que tratar. No incrementes tu carga el día de hoy preocupándote también por lo que ocurrirá mañana. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que debemos vivir un día a la vez. Mi papá no es cristiano y una vez al año siempre llega un momento de mucho volumen de trabajo para él, gracias a Dios. Pero cada vez que hablo con él me dice, no dormí nada anoche. Dice, ¿por qué? Me acosté a las 10 y ya desde la 1 de la mañana no pude dormir más. ¿Pero por qué? Pensando en lo que tenía que hacer mañana. Inventando en mi mente estrategias para ver cómo solucionar el problema de mañana. Le digo, papá, pero cada día trae su propio afán. Ya el día de hoy trajo su mal. El Señor nos dice ahora que no debemos afanarnos por el futuro, por nada que se encuentre delante de nosotros en lo porvenir. ¿Y por qué el Señor añadió esto aquí, mis hermanos? Porque el afán y la ansiedad son futuristas en su esencia. Examina las cosas que tienden a ponerte ansioso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, y te darás cuenta que se trata de cosas que en su mayoría están en el futuro. ¿Y si no consigo con quién casarme? Y ya la joven se frustra. Y si no puedo estudiar, trabajar en la carrera que tengo, todavía no ha pasado. Y ya se hizo la mente. ¿Pero por qué abandonaste eso? No, porque es que yo no creo que pueda ejercer eso aquí, así que mejor lo abandoné ahorita, en lugar de abandonarlo. Ni ha pasado. Es más, no sabes si vivirás para lo otro. Hermanos, el día de mañana llegará con su carga de problemas particular, con su cuota específica de dificultades. Pero eso llegará mañana, no llegará hoy.
Cada día traerá su propio afán. Deja de estar preocupándote por el mañana. Ya el día de hoy incluye sus problemas para que tú te estés preocupando por lo que incluye el día de mañana. El hombre ansioso es un hombre de corazón dividido. Alguien ha dicho que un hombre ansioso es la mitad de un hombre. Y otro declaró: el afanarnos por el mañana no eliminará los problemas de mañana, pero sí eliminará las fuerzas y el consuelo de hoy. Te estás desgastando por la fuerza que debes usar mañana, no hoy. ¿Se dan cuenta? Pero todavía podemos añadir algo más. El afanarnos por el mañana también nos incapacitará para enfrentar el mañana. Las horas de sueño que pierdas hoy, anticipándote a los problemas de mañana, no te ayudarán en nada a enfrentar adecuadamente las situaciones que probablemente surgirán mañana. Basta cada día su propio mal. El afanarnos por el mañana no solo nos afecta a nosotros en relación con nuestra propia problemática, sino que también nos afecta en nuestra relación con los demás, y esto de dos maneras distintas. En primer lugar, nos lleva a ser insensibles a las necesidades de otros. Y en segundo lugar, obstaculiza el flujo de bendición que debe emanar de nosotros hacia otros. Estamos tan ocupados mirando dentro de nosotros mismos. Esto nos pasa a todos. Estamos tan ocupados mirando dentro de nosotros mismos y preocupándonos por nuestro futuro que nos volvemos insensibles a los perdidos que están a nuestro alrededor, necesitando desesperadamente que alguien les predique el Evangelio de Cristo. Déjeme decirle, aún en las situaciones más difíciles, el mandamiento de ir y predicar el Evangelio sigue vigente. Así que, como Dios nos da el pan de cada día, de hecho, la oración modelo dice: danos el pan de cada día, no del próximo mes, no de todo este año. El Señor quiere que aprendamos a pedir por el pan diario solamente, el pan de hoy. Danos el pan de hoy. Él también nos concede la gracia de cada día. No solo el pan, la gracia de cada día. ¿Y sabe por qué Dios lo hace así? Probablemente una de las razones es porque Dios desea que nos mantengamos cerca de Él día tras día, clamando cada mañana por su misericordia. Como dice el profeta en Lamentaciones 3:26, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. El día de hoy ya viene con su paquete de misericordia. No cada semana, no cada mes, cada mañana tenemos la porción de misericordia divina que necesitamos para ese día, no para otro. No te afanes el lunes pensando si tendrás fuerza suficiente para el jueves. Cuando llegue el jueves, Dios estará ahí para suplirte lo que necesites el jueves. Amén. Mi amado hermano, ocúpate con todo tu corazón y con todas tus fuerzas a resolver con la ayuda de Dios las dificultades de hoy. Y deja el futuro en las manos de Dios. Deja el futuro en las manos de Dios. Déjalo. El Señor nos ha enseñado hoy a pensar correctamente, que debemos poner en orden nuestras prioridades, que debemos vivir un día a la vez. Y quisiera concluir con estas palabras a las personas que están aquí sin Cristo. Mi amigo, mi amiga, que llevas una vida haciéndote un Dios según tu imaginación, que llevas una vida que no refleja la obediencia al Señor, yo tengo que decirte lo siguiente: esto de vivir un día a la vez y de no preocuparnos por el día de mañana tiene una sola excepción. Hay algo por lo que sí debemos estar terriblemente ansiosos. Si aún no hemos venido a Dios clamando porque tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados. ¿Sabes qué es? El juicio venidero. La Biblia determina que habrá un juicio. No importa si tienes a Dios en tu boca. No importa si lo mencionas. No, yo no te estoy hablando de eso. Yo no te estoy hablando si vienes a la iglesia, no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando que si te has visto como un pecador y una pecadora delante de Dios. Yo te estoy preguntando si reconoces que tus mentiras, tus pecados, ponle el nombre que sea, tu orgullo, tus malos pensamientos, tu ira,
si estás consciente que uno solo de esos pecados, uno solo te puede enviar al infierno por la eternidad. Porque si no entiendes que eres un pecador, jamás verás la necesidad de un Salvador. Tu mayor necesidad, como hablábamos la semana pasada, no es la situación económica, ni el comida, ni el vestido. Tu mayor necesidad es que tus pecados sean perdonados. Si tus pecados no son perdonados, vivirás económicamente bien en esta tierra, pero prepárate para el castigo eterno en el infierno. Prepárate para ese día terrible que dice la Biblia. Y si no me crees que existe, me da igual. Pero yo tengo hoy la responsabilidad de prevenirte de esa verdad que la Biblia declara y que yo creo fielmente. Ruégale a Cristo hoy que te perdone de tus pecados. Pero para eso primero debes entender que eres un pecador, una pecadora, que uno solo de tus pecados, una sola de tus mentiras, y en la Biblia no existen mentiras blancas y mentiras negras. Mentira es mentira para Dios, y Dios dice que aún los mentirosos no heredarán el reino de Dios y padecerán por el infierno por la eternidad. Esa es una realidad terrible de la cual puedes escapar hoy. Pero principalmente reconciliarte con Dios, porque cada uno de esos pecados te ha separado de Dios. Pero Cristo vino a libertar a los cautivos, a traer esperanza a los desesperanzados. Así que mi invitación es hoy a rogar a Cristo, rogar a Dios que te perdone por cada uno de tus pecados, ponle el nombre que quieras, y que te ayude a creer en Cristo como el único que puede perdonar tus pecados. No son tus obras, no es si ayudas al necesitado, no, eso no salva a nadie. Qué bueno que lo hagas, pero eso no salva a nadie. Lo único que nos salva es la fe en Cristo. La fe en Cristo, porque Él es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Tus obras jamás podrán limpiarte de tus pecados. Cristo sí. Por eso ruégale que te perdone y que puedas creer en Él como el único que puede perdonar tus pecados. Y a mis amados hermanos cristianos, ordenen sus prioridades. Piensen correctamente. Tenemos tantas bendiciones en Cristo que no las apreciamos porque no relacionamos nuestra fe con las adversidades. Enfócate en el avance del reino de Dios. Enfócate en tu santidad personal. Y esas cosas que te cargan, que te duelen, todas esas dificultades que han venido a la vida de todos, Él ha prometido suplirlas, hermanos. Y yo le creo al Señor. Y Él dice, si buscas esto, todas estas cosas serán añadidas. Hermano, los hijos de Dios no van a mendigar pan, pero los hijos de Dios tienen una responsabilidad que deben cumplir. Mis amados, y para los hijos de Dios, los mandamientos ya no son gravosos. Por eso deleitémonos en obedecer al Señor, en buscar su reino, su justicia, y entender que Él no murió por las aves. Son su creación y son hermosas. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bueno. Pero Él ha puesto su imagen en ti. Te ha salvado a ti. Ha puesto su espíritu en ti. Y te ha dado promesa solo a ti. Oremos. Bendito sea el Señor.